Enseguida me voy al encuentro del jefe de gabinete, Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va, ¿Bien? Gustavo? Todo bien. Bien. Bueno, ¿está ordenado el gobierno o no está ordenado el gobierno? ¿Por qué tantos rumores? La renuncia de Aracre. Bueno, lo primero que hay que decir claramente es que estamos en una situación compleja de la economía, de muchísima sensibilidad, y que eso exige para la mayor eficacia en la gestión de la economía fortalecer todo lo que se pueda al ministro de Economía, Sergio Massa. Entonces, Sergio está claramente apoyado por todos los sectores de nuestra coalición. Ingresó ya en esa situación. Recordemos que cuando ingresó Sergio Massa al gobierno se hizo una reconfiguración del Ministerio de Economía y se construyó un Ministerio de Economía a la vieja usanza, donde unificamos Hacienda, Finanzas y los sectores de Economía fuerte, un Ministerio de Economía fuerte. Los sectores de la producción, de manera tal de llevar adelante toda la gestión de una economía que, como yo digo, tiene una caja de herramientas corta, tiene una caja de herramientas pequeña la economía argentina. Y yo creo personalmente que el ministro está haciendo un uso eficiente de esas herramientas que tiene para tratar de tranquilizar la economía y llevarle serenidad al conjunto de los argentinos. ¿Qué nos está pasando hoy? Bueno, nosotros lo vimos claramente en enero. En enero, cuando nosotros analizábamos los primeros 15 días de enero, esto es información del INDEC, veíamos que la evolución de los precios era similar a lo que venía en los meses de octubre, noviembre, diciembre. Segunda quincena de enero empieza a viajar a una velocidad más alta. ¿Qué es lo que pasó ahí? El mercado, entre comillas, toma nota del efecto que iba a generar la sequía. Todos sabíamos que iba a haber sequía, no sabíamos que iba a tener este efecto. Dice, le van a faltar entre 15 y 20 mil millones de dólares, no los van a tener, van a devaluar. Entonces, todo lo que está sucediendo hoy en la Argentina es el esfuerzo que está haciendo el gobierno para no generar una devaluación brusca, para que no suceda una devaluación brusca que genere más inflación y más pobreza, y después otra cantidad de actores y sectores que buscan un escenario de esas características. Entonces, nosotros... Hay que estar, no es un dato menor que este gobierno ya ha tenido que soportar 3 intentos de golpe de mercado, ¿no? La verdad, Gustavo, que venimos... El club de los devaluadores está venimos permanentemente eso, ¿no? sosteniendo. Bueno, recién decía, el agro necesita un tipo de cambio más alto. Bueno, entonces nosotros generamos todo, porque la realidad ¿cuál es? Es que nosotros tomamos medidas para recomponer las reservas y de esa manera fortalecer la posición del Banco Central. Bueno, esto es el dólar agro, digamos, ¿no? El dólar agro es generar un incentivo para que se liquide y se recomponga en reserva. Bueno, hoy volvieron a liquidar, poco a comparación de lo que se había liquidado la semana pasada, pero claramente volvieron a liquidar. Por eso la corrida de esta semana no tiene tanta fortaleza estructural. ¿Por qué digo que no tiene tanta fortaleza estructural? Nosotros se empezó a liquidar la semana pasada. Hubo otro indicador que pasó desapercibido. El INDEC dio que los precios mayoristas el mes pasado dieron 5%. 2.7 menos que el INDEC. Y ese indicador siempre es predictivo de la inflación, de la evolución de los precios mayoristas, de la inflación del IPC del mes siguiente. Entonces indicaría que si uno mira esa fotografía, podríamos entrar o encontrar algún sendero de inflación descendente. Obviamente te generan esta situación y de vuelta tenés que ir generando... Pega esta brusca en el dólar blue, pega por un efecto psicológico, aumenta todo en los precios. Pero claramente. También no quiero decir esto, se enojan cuando lo digo, yo no digo que son los causantes, pero es un dato a computar en la realidad. Nosotros tenemos una oposición política que te dice que te va a resolver la inflación con más inflación. Claro, porque la verdad que todos están diciendo que van a devaluar. Entonces, eso también lo computa el mercado. Dice, bueno, acá hay una oposición... Bueno, todo lo que dijeron allí, lo dijeron la semana pasada en la rural, ahora fueron a decirlo en el Yao Yao. Y claramente dicen exactamente eso. Entonces te dicen, vamos a resolver la inflación con más inflación.
porque si devalúan vamos a tener una inflación que duplica la inflación actual. Entonces, este es el escenario. Bueno, nosotros seguimos confiando y estamos confiados y tenemos la fortaleza de que vamos a encontrar los mecanismos como para serenar la economía, tranquilizar, llevarle certeza y tranquilidad al conjunto de los argentinos en este camino que tenemos que llevar adelante. Pero ahora, la realidad es que yo no lo digo como excusa ni nada, y menos ante un argentino que va al supermercado y siente que no le alcanza. Claro, Digamos, no, eso no lo digo como excusa. Ahora, gobernamos con una tormenta de frente. Es así. Sí, está claro, Digamos, está claro. Esto es Está así, claro. Tuvimos la pandemia, cuando salimos de la pandemia tuvimos la guerra, cuando ordenamos lo de la guerra tenemos la sequía y tuvimos un endeudamiento de 45.000 millones de dólares que estamos tratando de resolver. Esta es la realidad, sabíamos que iba a ser así, había algunas cosas que sabíamos y otras, porque también es cierto esto, yo lo digo claramente, Gustavo, nosotros asumimos un compromiso electoral en el 2019, y dialogamos con los argentinos. Y una cantidad de cosas, los escuchamos a los argentinos y cumplimos. Los argentinos en el 2019 nos pedían obra pública, hicimos obra pública. Los argentinos en el 2019 nos pedían vivienda, hicimos 100.000 viviendas. Los argentinos en el 2019 nos decían que mejoremos la calidad educativa, una hora más de clase en todos los establecimientos educativos primarios de gestión pública en la Argentina. Los argentinos nos pedían mejoremos la infraestructura universitaria, 50.000 millones de pesos en infraestructura universitaria. Los argentinos nos decían mejor salud, 47.000 millones de pesos en equipamiento de salud. Y puedo seguir repitiendo una cantidad de cosas que nosotros escuchamos a los argentinos e hicimos gestión. Nos pedían trabajo, generamos trabajo. Nos pedían crecimiento económico, generamos crecimiento económico. Hay cosas que todavía nos faltan. Agustín, porque pero claramente es así. No, claro, es así. Y es contradictorio, porque hoy, esta mañana lo hablábamos, después va a venir Héctor Daer, ¿no? Que hoy sacaron un duro documento, que también ahora le voy a pedir una reflexión, porque medio como que dicen, estamos ahí. Yo no sé si usted está de acuerdo con ese documento, dice, estamos al borde del abismo prácticamente, ¿no? Hay que reaccionar, no se lo dice el gobierno, se lo dice toda la dirigencia. Pero dice, hoy hablábamos con Gerardo Martínez, el gremio de ellos, de la UOCRA, recuperaron 640.000 empleos. Totalmente. La verdad, después de lo que viene. Pero, dice, es un gobierno peronista y el salario no le alcanza a la gente. También es cierto. Es imperdonable para un gobierno peronista que no le alcance el salario a la gente. Eso también es cierto. Entonces ahí es donde tiene que el gobierno encontrar... Ahí es donde nosotros hay que decirlo con claridad. El salario en Argentina perdió un 20% de poder adquisitivo durante los 4 años de gestión de Macri. No recuperamos esa pérdida, es así, no la recuperamos. Necesitamos más tiempo para poder recuperar eso y devolverle a los argentinos lo que les corresponde, que es un trabajo digno, bien remunerado. Eso es así. Ahora, también quiero decir claramente, no van a resolver los problemas los que los generaron. No, obvio, está porque claro. la falta de trabajo, la desocupación, la falta de crecimiento económico, la inflación del 54%, el endeudamiento, la falta de vivienda, la falta de obra pública, la falta de infraestructura universitaria, la falta de inversión en ciencia y tecnología, sucedió en el otro gobierno. Entonces, yo me hago cargo de las cosas que faltan. Obvio. Ahora, le digo a los argentinos, claramente, miren que ustedes están pensando que van a resolver el problema. Algunos de ustedes piensan que van a resolver el problema los que lo generaron. Los que generaron no van a resolver el problema, van a generar más problemas. Por eso, no se animan a hablar ni dicen claramente qué es lo que va a pasar con la inflación. Ahora, porque ¿cómo dicen que van a bajar la inflación? Y dicen que va a haber una inflación del 16 y 17% mensual si ellos ganan las elecciones. Ahora, Agustín, también da la sensación que la estrategia del gobierno para bajar la inflación, este tipo de inflación que cada vez se indexa más rápido, está agotada también. Que este tipo de inflación requiere de un abordaje más integral y más fuerte. Pero el abordaje de la inflación es un abordaje integral. Ahora, todos sabemos que no es mágico, ¿eh? Todos sabemos que no es que nos sentamos, entramos, apretamos una llavecita y se enciende la luz y se empiezan a resolver todos los problemas. Seguramente, y esto vos lo sabés porque soy economista, si no hubiésemos tenido la sequía que teníamos hoy estaríamos mucho mejor. Sí, eso seguro. Bueno, teníamos mucho mejor porque la verdad que cada dólar
que tiene de más el Banco Central repercute en el salario de los argentinos y genera estabilidad. No lo tenemos. Entonces, no lo tenemos y tratamos de ir generando las condiciones para sobrellevar lo que nos está pasando, sobrellevar la situación que nos está pasando. Ahora, ¿a qué es lo que nos negamos? Es a esto que algunos llaman un plan de estabilización. Un plan de estabilización es más pobreza para los argentinos. Eso es un plan de estabilización. Es más pobreza para los argentinos con una devaluación brusca. Entonces, a eso el gobierno, con las herramientas que tiene, trata de ir reforzándose y amparándose en cada una de las situaciones. Agustín, decías que no ves una corrida que sea demasiado sólida. ¿Crees que con la foto que hubo hoy entre Alberto Fernández y Sergio Massa, esto a partir de ahora se va a calmar? Bueno, hoy vos lo decías, empezó a 4.40 el blue, terminó 4.31. Y también bajaron el contado con liqui y el dólar MEP en el cierre. Entonces, claramente que es una corrida que no tiene sustancia estructural, porque te hacen la corrida no hace 15 días atrás, en donde todavía no tenías el dólar agro, donde todavía no tenías una expectativa de liquidación, te la hacen en el medio que estás liquidando. Entonces, hay otros componentes. No es solamente la cuestión económica. Hay algunos que les sirve la inestabilidad económica porque les favorece la economía. Y hay otros que les sirve la inestabilidad económica porque genera inestabilidad política y les sirve en términos políticos. Entonces, todo esto también se está jugando en el medio de este escenario. Obviamente que cuando el gobierno aparece fortalecido, aparece gestionando unívocamente, obviamente que siempre eso genera mejores condiciones para gestionar adecuadamente la economía. Ahora, Agustín, ustedes están jugando el próximo gobierno, obviamente que van a aparecer estos movimientos durante el año electoral. Y también hablan mucho de la sequía, de la pandemia, de la guerra. La gente que está angustiada, que no llega a fin de mes, que no le alcanza la plata, ya no quiere escuchar esto. Incluso hoy le pregunto si la foto no es sabor a poco, porque usted está acá dando la cara, pero falta una explicación del Ministerio de Economía, del gobierno, que se sienten, que le expliquen a la gente qué fueron estos 3 días, qué es lo que está pasando, si es así como ustedes explican, que den la cara sobre lo que está pasando, porque ahora gobierna el peronismo. Yo creo que eso es así y trato de dar la cara permanentemente porque creo que tenemos explicaciones. Y tenemos que tener un diálogo con los argentinos sincero, decirle, mirá, nos pediste todas estas cosas, estas las cumplimos, como dije recién, estas nos faltan, pero estamos en camino de poder cumplirlas. No, y está ahora, claro que estas que vos me pediste en el 2019 te faltaban porque te las generaron los otros que te dicen ahora que te van a cumplirla. Entonces, los que te generaron los problemas en el 2019 no te lo van a resolver ahora. Nosotros no te resolvimos la totalidad de los problemas. Hay una cantidad de problemas que todavía faltan en la Argentina. Claramente política de precios y política de ingresos. Ahora, podemos mostrar en nuestra balanza una cantidad de problemas que fuimos resolviendo y tenemos la fortaleza política y la convicción ideológica de resolver los problemas que faltan. No te venimos a proponer que vas a tener que pasar mucho dolor para después recién encontrar una luz al final del camino, como escuchamos alguna vez o como escuchamos aquella teoría del segundo semestre. Nosotros creemos que vamos a encontrar el escenario para poder hacer lo que como peronistas queremos, que es que los argentinos tengan trabajo bien remunerado y que les alcance para sostener cada uno de los ingresos. ¿Cuáles son, ministro, las políticas en las que piensa el gobierno para modificar el tema del ingreso, ¿no? Porque se habla mucho, a menudo, de política de precios, pero lo que la gente quiere saber es cómo va a ser para que su salario real crezca. Bueno, ahí hay una política para los trabajadores registrados que es la paritaria. La paritaria para el sector registrado de la economía es una herramienta para defenderse ante la inflación. Gana por muy poquito, empata o pierde por muy poquito. El tema lo tenemos en el 40% de los trabajadores, sí, un poco menos, digamos, ¿no? 26, 27%, porque se agranda esa suma cuando tenemos claramente, contamos los monotributistas y los autónomos, pero el 26, 27% que son trabajadores no registrados, que no están protegidos por el fenómeno del trabajo, del fenómeno de las paritarias y las convenciones colectivas de trabajo. Bueno, también hay que tener una mirada sobre eso. Yo, en general, trato, por lo que dije al principio del reportaje, de que estamos en un momento sensible de la economía, que la voz económica del gobierno sea una sola,
entonces no adelanto ninguna de las medidas. Trato de opinar y hablar sobre las cosas que ya se hicieron. Ahora, entonces, importante, como comenzábamos, hay un pleno respaldo de todos los sectores, porque también muchas veces, y lamentablemente, ¿no?, el barullo de distintas voces del Frente de Todos estuvieron afectando la economía en algún punto, donde el gobierno y el Frente de Todos, frente a la oposición violenta que hay, que quieren que se determine mal este gobierno, bueno, ahí es donde daría, digo, hay pleno respaldo para el ministro de Economía. Hay totalmente respaldo al ministro de Economía. Desde el principio de la gestión de Sergio Massa, el conjunto de los actores políticos, de los sectores políticos que integran el Frente de Todos, respaldan la gestión del ministro. Yo vuelvo a decir, creo que el ministro está haciendo una excelente tarea con las limitaciones propias que le impone hoy la economía argentina. Mañana va a haber reunión del PJ y de todos los sectores del Frente de Todos, ahí en el PJ. Usted hace 10 días atrás decía, bueno, se va camino a las PASO, tiene que ser el mecanismo para encontrar candidatura y dirimir estos problemas internos que hay, pero tiene que haber un código de convivencia en todo este tramo. ¿Insiste en eso? ¿Lo van a proponer? Nosotros mañana empezamos el proceso que nos tiene que depositar en el 24 de junio con 1, 2 o 3 candidatos dentro del Frente de Todos. ¿Ese proceso qué significa? Significa que la reunión de mañana está destinada fundamentalmente como convocatoria formal, a fijar una fecha para el Congreso Partidario. El Congreso Partidario es el máximo órgano que tiene el Partido Justicialista, tiene que autorizar la concreción de las alianzas que permitan el Frente de Todos, tiene que ir con una propuesta de reglamento de funcionamiento de esas alianzas, y yo creo que tiene que tener un código de convivencia. ¿Para qué? Para que la PASO termine siendo un elemento virtuoso, claro, y termine potenciando las posibilidades electorales de nuestro espacio político. Código de convivencia no es un tratado, sino que es 4, 5, 6 reglas de juego que respetemos todos, que respeten fundamentalmente los candidatos y que sean fundamentalmente cosas básicas, digamos. No que no haya descalificaciones personales, que no haya agravio, que se discuta en base a propuestas, que haya más argumentos que chicanas, que no haya golpes bajos. Bueno, me parece que todo eso tiene que estar de manera tal que cuando vayamos a las PASO sea claramente, claro, un elemento virtuoso y que nos permita, después de una enorme movilización que van a generar las PASO, llegar a una vez terminadas las PASO, gane quien gane, que se encolumne todo el Frente de Todos detrás de ese candidato, de esa candidata, de esa fórmula, para llegar potenciado electoralmente a las elecciones de este año. Rosario, no sé si querés hacer alguna otra consulta. Sí, algunos van a preguntarle al presidente si va a ser candidato con la exigencia de que se defina ahora. ¿Qué es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta que va a dar el presidente? Bueno, la respuesta que va a dar el presidente no lo sé. Yo tampoco sé por qué está la pregunta, ¿no? Porque... ¿Para definir una estrategia? Pero no es para definir qué se tiene que definir, digamos, ¿no? Pues yo veo que hay algunos compañeros que, supongo yo, que bien intencionadamente dicen el presidente dificulta la estrategia con esto que se mantiene con la posibilidad o la potencialidad de ser candidato a presidente. En realidad, esos compañeros son compañeros que son los que tienen una mirada más crítica sobre el rol del presidente y el rol del gobierno. ¿Qué les dificulta? La verdad que en todo caso, los que dificultaría sería, por ejemplo, a mí, que yo he dicho que sería candidato en el caso de que el presidente decida no ser candidato. Pero para el resto de los compañeros que no están esperando una definición del presidente, ¿en qué nos dificulta? ¿Y estás trabajando en una candidatura a pesar de que todavía no hay definición de Alberto Fernández, o vas a esperar una definición de Alberto Fernández? No, yo he dicho claramente que mi decisión va a estar en función de lo que decida el presidente. Si el presidente decide que no va a ser candidato, me sentaré, evaluaré la situación. ¿Qué significa evaluar la situación? No una evaluación en términos personales. Yo ya fui precandidato en el 2015, fui precandidato en el 2019. Siempre cuento que el 17 de mayo a la noche yo estaba haciendo un acto de campaña presentando un programa económico con Marché de Marcó del Pone en Paraná del 2019. Llegué a la madrugada
a Rosario un sábado a la mañana y a las 10 de la mañana Cristina dijo, la fórmula es Alberto Cristina, y yo inmediatamente emití un tuit apoyando a Alberto y a Cristina, digamos, ¿no? A esa fórmula, pero no es una valoración en términos personales, es visualizar si una candidatura, una eventual candidatura como la mía, genera expectativa, esperanza en determinados sectores del Frente de Todos, si le suma al Frente de Todos, claro. Si no genera nada o genera inconveniente. Eso es lo que claramente pienso. Pero vuelvo a decir, yo y creo que Daniel Scioli somos los únicos que hemos dicho que nuestra situación en términos de potenciales candidatos depende de lo que diga el presidente. El resto no lo ha dicho. Entonces, ¿en qué incomoda? Vuelvo a decir, ¿en qué incomoda en la estrategia que puedan llevar cada uno de esos compañeros? Que respeto, que quiero, que tengo afecto, digamos. La verdad, no me parece. Me parece que hay que dejar que el presidente decida cuando crea él, en términos de valoración política y personal, y seguramente se decidirá pensando en el conjunto cuando cree que tiene que tomar la decisión. Agustín, gracias como siempre. No, muchas gracias. Un gustazo, Nos vemos pronto. Gracias como siempre. Gracias, Gustavo. Bien, nos está